Amén. Dios les bendiga. ¿Cierto? La invitación de cada semana, de cada domingo, es a leer un capítulo. Vamos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, ¿cierto? Y a partir de mañana o de esta misma noche, le invito a leer el capítulo 4 de Timoteo para que el domingo ya estemos todos más claritos, ¿cierto? De qué se va a tratar el tema, de qué va a predicar el pastor el próximo domingo, Primera de Timoteo capítulo 4. Ahora, en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿cierto? Habla específicamente de los cargos, ¿cierto? Y los requisitos para los cargos en la iglesia, ¿ya? Esto es muy importante más porque también la iglesia bautista funciona de esta manera, bíblicamente, ¿ya? Y comienza así, ¿cierto? El apóstol Pablo comienza así, palabra fiel. Es lo primero, ¿cierto? También lo dice en el capítulo 4, también lo repite también ¿cierto? En el capítulo 3, palabra fiel. En el capítulo 2 también lo había dado, ¿cierto? El capítulo 1, palabra fiel. Eso es lo que hay que confiar es en la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Es palabra fiel, palabra pura, palabra de verdad, palabra genuina porque es palabra de Dios, es palabra fiel. No es un cuento, no es leyenda, esto no es de hombre, esto es palabra fiel. Y lo repite de nuevo, fiel, ¿cierto? Una parte, ¿cierto? Dice, como leíamos en el primer capítulo, fiel, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esto es una palabra fiel, pura de Dios, que es digna, es merecedora de ser recibida por todos. Mire qué bonito. Entonces, cuando usted predica, está predicando la palabra fiel, la cual no es adulterada, la cual, ¿cierto? No es mitad hombre y mitad, ¿cierto? De lo de Dios, no, es palabra fiel porque es fiel porque es de Dios, ya es una palabra fiel de Dios. Si alguno anhela obispado, buena obra es. Aquí vamos a entrar, ¿cierto? En un terreno que es realmente importante que los conozcamos como iglesia, como congregación. ¿Cuáles son los requisitos para los pastores? ¿Cuáles son los requisitos para los diáconos? ¿Cuáles son los requisitos? Entonces, recordemos que Pablo le manda estas instrucciones a Timoteo, le dice, mira Timoteo, estos son los requisitos, ¿cierto? Para aquellos que anhelan o buscan, ¿cierto? Un cargo, ¿cierto? En este caso, el obispado en la iglesia. Ahora, si alguno anhela, la palabra, ¿cierto? Mejor traducida también es busca. Si alguno busca, ¿cierto? Obispado, buena cosa desea. Hay dos palabras, ¿cierto? Que se juntan aquí, el anhelo y el deseo. El anhelo, ¿cierto? Es el anhelo es el anhelo, el deseo de alcanzar, es esforzarse por alcanzar algo. Ese es el anhelo. Se define como anhelo, esforzarse por alcanzar algo. Y se junta con la palabra deseo, ¿cierto? Que es una pasión profunda. No es deseo, es una pasión profunda. Estas dos palabras se juntan, ¿cierto? Entonces, si alguien anhela, alguien está alcanzando, ¿cierto? Alcanzando, se está esforzando en alcanzar algo. ¿Cuál es algo que se está alcanzando, se está esforzando en alcanzar? Es el obispado. Está bien, dice Pablo, buena cosa desea. ¿Cierto? Es un deseo profundo, una pasión profunda. Porque el pastorado, el llamado al pastorado, el llamado al diaconado, ¿cierto? No es un capricho, no es que yo quiero probar allí, yo quiero probar, es que alguien quiera probar en el ministerio, que alguien quiera ver cómo se siente el pastor, qué es el pastor. No habla de eso, habla de la profunda pasión, ¿cierto? Por este llamado. ¿Qué dice el apóstol del obispado? ¿Cierto? Obispo viene, ¿cierto? La palabra, ¿cierto? Episcopo, que son tres títulos, ¿cierto? Que se dan aquí en la Biblia, ¿cierto? En Timoteo, en Tito también, que es obispos, anciano y pastor. ¿Cierto? Son títulos diferentes, pero para el trabajo igual. Es el mismo trabajo. Es el mismo trabajo, es el similar. Obispo, ¿cierto? El que supervisa. Anciano, ¿cierto? El que gobierna.
y pastor el que pastorea. Pero son los tres cargos, ¿cierto? Son los tres títulos para una misma persona. Hay iglesias, ¿cierto? Hay denominaciones que han tomado la palabra obispo y le han dado, ¿cierto? Un significado mayor, jerárquico. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia, ¿cierto? En cuanto a funciones, es lo mismo. Lo mismo es un obispo que es un pastor y lo mismo es un pastor que un anciano. Cumple el mismo cargo. Lo único que, ¿cierto? Desde un punto de vista diferente. El obispo, el anciano, ¿cierto? Gobierna y el pastor pastorea. Y literalmente, cuando habla de pastor, ¿cierto? Habla de pastorear animales. Y aquí se le está dando ¿cierto? El sentido figurado. El pastor dice, tiene que pastorear a la iglesia. Así como el pastor pastorea a las ovejas, el pastor tiene que pastorear a la oveja, ¿cierto? Y aparece en Efesios, ¿cierto? El apóstol Pablo da ahí, dice que algunos tienen, son llamados apóstoles, ¿cierto? Otros maestros, y dice, y pastores. Entonces dice el apóstol Pablo, buen deseo tiene. No es malo. No es malo buscar o anhelar el ser pastor. No es malo. No es pecado. Dios no lo mira como pecado. Nadie puede mirar como pecado. Oye, ¿sabes qué? Siento que puedo ser pastor, me gustaría ser pastor. Estoy orando por eso. No es malo. Si alguien anhela, ¿cierto? Dirigir o gobernar una iglesia, no es malo. Pero dice, pero es necesario que el obispo sea ir, y aquí comienzan los requisitos, ¿cierto? En este Timoteo, ¿cierto? Pablo a Timoteo hablamos de las cosas prácticas, no doctrinales, sino prácticas, de cómo el quehacer, ¿cierto? En la iglesia. Y aquí están los cargos y los requisitos para los cargos. Ahora, para requisitos para pastores, ¿cierto? Hay 17 requisitos. 17. Y para diáconos, 8. Y después vamos a ver un requisito, ¿cierto? Que es para los pastores que no se repite y que no se menciona para los diáconos. Vamos a verlo. Dice, número 2. Pero es necesario que el obispo sea, ¿cierto? Irreprensible, que el pastor, el anciano, sea irreprensible. Ahora, irreprensible no significa perfecto. Pero ¿qué significa irreprensible? ¿Cierto? Que no haya ninguna culpa contra él, que no haya ninguna, ¿cierto? Que no haya ninguna acusación contra él que sea válida, que sea verdadera. Tiene que estar libre de culpa, libre de acusaciones, ¿cierto? Irreprensible. Pero no es sinónimo de perfección, ¿ya? No es sinónimo. Entonces, y ahí en adelante da todas las cualidades, ¿cierto? De un pastor, de un obispo, en los cuales debe ser irreprensible. Marido de una sola mujer. Aquí también, ¿cierto? Hay denominaciones que le han dado, ¿cierto? Su interpretación. Cuando dice marido de una sola mujer, dice que debe ser casado una sola vez. Una sola vez. Hay denominaciones que no aceptan, ¿cierto? A alguien viudo y que se ha vuelto a casar, porque dicen que ya ha tenido dos mujeres, ¿ya? Hay otros que divorciados tampoco. Pero ¿estará hablando este texto de eso? Y vamos a ver un punto muy importante. ¿Cuál es? De que todos estos están en tiempo presente, ¿cierto? No en tiempo pasado. Y aquí está hablando de lo sexual, habla de lo sexual y moral del ministro, de los requisitos del ministro. No habla de su vida pasada, no habla de pecados pasados, porque si hablara de pecados pasados, ¿cierto? Como requisito para el ministerio, nadie podría hacer nada. No es que usted fue alcohólico, que usted fue aquí, es que usted fue allá. Sí, pero fui. Todos estos requisitos son presentes, incluyendo para los diáconos o para cualquier líder después, ¿cierto? Son presentes.
Lo que haya sucedido en el pasado, quedó en el pasado. Esa persona, ¿cierto?, fue lavada en la sangre de Jesús y queda, ¿cierto?, también de acuerdo a su estado, apto para poder trabajar en la iglesia. Dice, marido de una sola mujer. Aquí especialmente está apuntando, ¿cierto?, a lo sexual y moral del presente. Que sea marido de una sola mujer, sí, pero que también sea sexual y moralmente ejemplar. No, no que tenga dos mujeres en el mismo acto, al mismo tiempo. No se puede, no se debe. Debe ser marido de una sola mujer. Sobrio, ¿cierto? Sobrio, templado, no alocado. Sobrio, es una persona sobria. Es una persona, ¿cierto?, estable, prudente. Y eso es importante, ¿cierto? El pastor, ¿cierto?, debe ser prudente en su manera de hablar, en su manera de ser, en su manera de comportarse, debe ser prudente. Y la prudencia, ¿cierto? Todas estas cualidades son cosas que se van ejerciendo, no de la noche a la mañana. Por eso que cuando hablamos de que sea irreprensible, en todo esto también, no significa que sea perfecto. Porque pastor perfecto no hay, aunque tenga 80 años, el pastor, ¿cierto?, todavía no es acabado. Quizás va a tener, ¿cierto?, sus luchas. Cuando hablamos de que no sea perfecto, ¿cierto?, hablamos también de que el pastor sí va a tiene su carácter el pastor, tiene su genio el pastor, pero está con eso, como todos nosotros. Porque si hablamos de perfección, entonces nadie podría ni siquiera pensar en un cargo en la iglesia. Pero en cuanto a estos requisitos que son ciertos, son explícitos y son básicos, pero son importantes, sí hay que tenerlo en cuenta. Que sea decoroso. Significa eso, ¿cierto?, que ande y actúe con decoro. El pastor. Hospedador. No que cierre las puertas. Sí, hermano, Dios les bendiga. Vengan nomás aquí a la iglesia de los lagos. Aquí hay hartos hermanos que lo pueden hospedar. Tiene que ser hospedador. Tiene que invitar, ¿cierto?, a los hermanos a la casa. Si mire, pastor, yo lo voy a ir a ver. Sí, pero juntémonos en el McDonald's, juntémonos en la casa del hermano, juntémoslo acá. Hay pastores que no llevan gente a su casa. Por los niños, porque tienen hijas, porque hay pastores, yo conocí a pastores celosos, ¿cierto? No llevan gente a su casa porque cuidan a su mujer, porque cuidan a sus hijos, porque no quieren mezclar la familia con lo de la iglesia. Pero dice, tiene que ser hospedador. ¿Ya? Apto para enseñar. Ahora, aquí es muy importante también. ¿Qué significa que sea apto para enseñar? Usted dirá, bueno, que tenga título, ¿cierto?, que tenga un grado académico, que haya pasado por un instituto, ¿cierto?, bíblico, un seminario. Sí, en parte sí. Pero cuando habla de apto para enseñar, ¿cierto? Lo más importante para enseñar es el ejemplo. ¿Qué significa esto? Que si el pastor dice que hay que ser marido de una sola mujer, es porque él tiene una sola mujer. Cuando el pastor dice, hermano, hay que vivir en santidad, es porque él está viviendo en santidad. Enseñar, que enseñe con el ejemplo. La mejor forma de un pastor para enseñar es con su propia vida, guardando su testimonio. Está bien. En los títulos, ustedes saben que yo sigo estudiando en el seminario, me gusta capacitarme, me gusta estudiar, siempre hay algo nuevo y me gusta capacitarme más para servir mejor al Señor. Hay muchos temas que me gustan en cuanto al quehacer de la iglesia y ahí estoy. Pero, ¿qué saco con tener título si no voy a tratar bien a mi esposa? ¿Qué saco con tener título si voy a tener mal testimonio en la comunidad? ¿Qué saco con tener título, cierto? Si mi testimonio, si voy a ser bueno, ¿cierto? Voy a tener problemas con el dinero, voy a tener problemas con el vino, voy a tener problemas con mi conducta. ¿De qué me sirve tener título, cierto, de seminario? Entonces, apto para enseñar, la mejor forma, ¿cierto?, para estar apto para enseñar es dando un buen ejemplo.
si el ministro, si el pastor da buen ejemplo, ya es apto para enseñar. Ya es apto. Lo otro, la preparación, también tiene que ir de la mano. No dado el vino. ¿Se acuerdan, cierto, que en la cultura judía, cierto, se podía beber? Porque el vino tampoco era como, cierto, como una bebida, como un jarabe, era dulce. Pero dice, no dado el vino. No dado el vino. Yo no sé cuántos toman. Algún día una copita nomás, pastor. Y usted pregunta, y usted se preguntará, pastor, ¿y usted toma vino? Porque siempre la pregunta, siempre hay preguntas que le hacemos, que se le hacemos, no se le hacemos al pastor. No, es que es muy pregunta muy personal, no. Bueno, si ustedes me preguntan a mí si tomo vino, yo le respondo, no, no tomo vino. Pero ¿qué pasa cuando come carne, pastor? Y cuando toma un pescadito, cuando come carne de cerdo. Vino, pues pastor, ahí el vino, porque es importante. No, yo prefiero tomarme una agüita de hierba calentita, ¿cierto? Porque el agua, una agüita de hierba también sirve, pero no tomo vino. Me gustan las palabras que dijo Jesús. No volveré a probar de este mosto, ¿cierto? Hasta que estemos todos en la gran cena con mi Padre. Así que dijo, no voy a tomar vino, voy a guardarme todo, ¿cierto? No esas ganas, sino esa oportunidad para cuando estemos todos juntos en el cielo. Amén. Hace poco escuché de un pastor que yo lo conocí, ahora no es pastor, y ahí van a saber la causa. El pastor comenzó de a poquitito, con una copita. Comenzó de a poquitito. Y la verdad, yo nunca supe por qué le había dejado de ser pastor, por qué ya no estaba pastoreando. Y hace poco me enteré que él comenzó de a poco a tomar, de a poco, hasta que se convirtió en un alcohólico. Tuvo problemas con la esposa, tuvo problemas con la familia, obviamente problemas con el pastorado, y ya no está pastoreando y está en Santiago trabajando de taxista. Ahora es el hermano. Entonces todo comienza de a poco. ¿Me entiendes? Y yo digo, no voy a, no, por lo menos no tomo vino. Lo único vino que tomamos es de la Santa Cena, pero ¿cierto? Un vino navegado. Pero ahora yo creo que vamos a comprar uva, ¿cierto? Vamos a hacer el juguito de uva, que también es bueno. No dado al vino, no pendenciero, que no anda buscando, ¿cierto? La gamorra y la pelea, no pendenciero. No que le dicen, pastor, oiga, ¿y usted qué lo va a hacer? ¿Y usted qué va a hacer? Y empiezan, y ¿cierto? El pastor ahí se levanta y dice, no puede ser pendenciero el pastor, no puede. Tiene que ser, ¿cierto? Pacificador. Tiene que buscar la unidad, tiene que, ¿cierto? Luchar por la unidad de la iglesia, no pendenciero. No codicioso. Hermano, ya, pues ofrende más, Dios le bendiga, siga ofrendando. Hermano, ¿sabe qué? Estoy ¿cierto? Codicioso. Oh, hermano, tengo que comprarme un auto. Usted sabe que yo estoy juntando para comprarme un auto. Y siempre dándole ¿cierto? Diciéndole a la iglesia, ¿cierto? Solapadamente, oiga, ya, pues bendígame. Oiga, ya, poner una ofrenda al pastor. Oiga, ya, bendiga al pastor. ¿Cierto? Hay pastores que son codiciosos, que tienen tremendos yates, ¿cierto? Yo lo he visto, lamentablemente, ¿cierto? Tremendas casas, tremendos barcos, y tienen barcos, algunos tienen auto y todo, y no se cansan. Y ellos dicen, es que así tiene que vivir un siervo de Dios. Y obviamente sabemos que eso no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Que no sea codicioso, ¿cierto? Que no sea codicioso, pastor, de ganancias deshonestas. Que ande haciendo sus cositas por allí, que ande haciendo el pastor sus trabajitos por acá, sus negocios por allí. No. ¿Me entienden? No vicioso de ganancias deshonestas. No, pastor. No. Dios lo llamó, Dios lo sustenta y Dios le provee. Es que necesito más plata, es que necesito esto. Tanto usted como yo, ¿cierto? Podemos tener muchas razones para querer más dinero. ¿Sí o no?
Si yo le dijera a usted, hermana, ¿necesita más plata? ¿Le gustaría tener, cierto, unas entradas más? Usted diría, sí, pues, ¿por qué no? Para esto, para terminar este proyecto. Si usted me pregunta a mí, también, pues. Pero en mi caso de pastor, ¿cierto? Debo depender 100% de Dios. Y cuando tengo alguna necesidad extra, alguna necesidad grande, me arrodillo y le digo, Dios, te encomiendo, te entrego esta petición. Ayúdame. Pero no le digo, ¿cierto? No ando tratando de decir, ni tampoco de hablar solapadamente con los hermanos en cuanto a dinero. No. Sino amable. El pastor tiene que ser amable, tiene que tener buena manera para contestar, buena manera para responder. Porque cuando hay conflictos dentro de la iglesia, el pastor no puede ponerse a la altura de los conflictos. A ver, ¿qué pasó aquí? Oh, ¿qué pasó? No, ya, vamos. No, el pastor no puede ser, tiene que ser amable, no puede ser, si el otro me levanta la voz, yo le levanto la voz también. Si el otro me dice esto, yo también, porque soy el pastor. Tengo que imponerme, tengo que, ¿cierto?, decir quién es la autoridad aquí en la iglesia y todo eso. No, tiene que ser amable, amable. Tiene que... Gracias, amor. Gracias, amor. Tiene que ser amable. Un vasito con agua tibia, por favor. Tiene que ser amable. No, que fuimos a hablar con el pastor y lo mandó a freír mono al África, es que el pastor hoy día no está de buen humor. No le hable, no le llame. No. Todos tenemos días, ¿cierto? Hay días medio, es verdad. Pero hay que tener dominio propio, ¿cierto? Usted como mamá o como papá puede estar muy enojada por algún problema, por alguna situación, puede estar muy enojada con su hijo, con su hija, o ¿cierto? Con su marido, con su esposo, pero no por eso le va a contestar mal, no por eso va a dejar de ser amable, ¿cierto? Entonces el pastor tiene que ser amable con la iglesia, con las ovejas, con la familia, siempre. Apacible, ¿cierto? Tiene que ser suave el pastor, tiene que ser apacible, no avaro. No tiene que ser avariento el pastor. Quiero más. Oye, ¿cuándo me van a subir el sueldo? ¿Cuándo me van a dar más? ¿Cuándo me van a dar más? ¿Cuándo me van a dar más? No, el pastor no tiene que ser avaro. De ninguna manera, de ninguna forma, ni predicarlo, ni enseñarlo. No, no puede ser avaro. Tiene que aprender a depender de Dios. Está claro, Dios llama, Dios sustenta. Si Dios llama, ¿cierto? Él provee. Y provee de manera, ¿cierto? Poderosas, milagrosas y hermosas. Dios provee. Dios me ha provisto muchas veces. Y hemos visto que Dios ha sido y será siempre bueno. Que gobierne bien su casa. Requisitos para el pastor. Que gobierne bien su casa. Que gobierne bien, ¿cierto? En equidad, ¿cierto? En amor, que gobierne su casa, ¿cierto? No con una autoridad impuesta, no con legalismo, no con autoritarismo, sino que gobierne bien su casa en amor, en respeto, en oración. Que los hijos le obedezcan, que la esposa, ¿cierto? También esté ahí en sujeción, que se deje guiar también por el esposo. Que gobierne bien su casa. Y eso tienen que verlo, estos son requisitos que la iglesia tiene que tener ahí en cuenta antes, cualquier iglesia, antes de llamar a alguien al pastorado o antes de elegir a un pastor de la misma congregación. Son requisitos, 17 requisitos, ¿cierto? Para el llamado al pastorado. Que tenga sus hijos, ¿cierto? Con toda sujeción y con toda honestidad. El pastor el candidato a pastor no puede tener hijos rebeldes, los que están en la casa, sean menores o mayores. No puede tener hijos, ¿cierto?, violentos, hijos mundanos. No puede. Hijos que no lo respetan, hijos que no respetan a la esposa, hijos flojos, haraganes, que no hacen nada, hijos que dan mal ejemplo, los hijos no pueden deshonrar el llamado del pastor. No pueden. Entonces, con todos hijos en sujeción y con toda honestidad. Que los hijos también sean íntegros, sean honestos, sean de verdad.
sean cristianos de verdad, sea una familia, ¿cierto? No estamos hablando de una familia perfecta, pero de una familia que, ¿cierto?, que cumple con estos requisitos. Y no son requisitos de otro mundo, son requisitos, ¿cierto?, que se pueden encontrar. Por algo están allí. Pues el que no sabe, ¿cierto?, gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Si el pastor no tiene amor para corregir a sus hijos, con qué amor va a corregir a los hijos espirituales? Si el pastor no tiene amor para corregir, para guiar a su esposa, ¿cómo lo va a hacer con la hermana que necesita un consejo? No puede, va a actuar igual. Porque si no respeta a su familia, no va a respetar lo ajeno. Que gobierne bien su propia casa. Porque si no, no puede, porque el que gobierna su casa, el que lleva su casa bien, aquel que se preocupa que haya alimento en su casa, y esto incluye todo, amado, incluye todo. Yo no puedo sentarme y decirle a mi esposa que pique leña, porque yo soy el ungido, yo tengo la unción, yo soy el ungido de Jehová. No, tú anda y pica leña, porque el siervo de Dios no puede hacer eso. No, usted haga todas las cosas en la casa. Mire, tienes que limpiar el cañón de la cocina. Ustedes todos tienen que limpiar el cañón de la cocina porque el ungido de Jehová no puede hacer nada. No puede ensuciarse las manos. Gobernar la casa va con el ejemplo. Ejemplo de siervo. Ejemplo de, ¿cierto?, de alguien que sirve. Gobernar bien la casa no significa dar órdenes, sino que da el ejemplo como líder, como sacerdote espiritual. No es que mande a todo orar y él se quede sentado. Entonces, que gobierne bien su casa. No a la fuerza. No presentar esa familia bonita para que, ¿cierto?, para presentar esa familia bonita a la iglesia, esa foto bonita a la iglesia. No, tiene que ser real. Y se dice que la mejor manera, ¿cierto?, de conocer el testimonio del pastor es hablando con quién. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con quién hay que hablar para saber la verdad del pastor? ¿Con quién? ¿Con la mamá? No sé. Señora. Con la señora. Con la esposa. Muchas iglesias, antes de llamar a un pastor, antes de elegir a, ¿cierto?, alguien, llamarlo al pastorado, incluso al liderazgo, al diaconado, ¿cierto?, van a su casa y hablan con la esposa. En este caso, ¿cierto?, hablan también con los vecinos. ¿Cómo es el vecino tanto? No, ¿me entiendes? Y eso todo se va anotando y sirve como expediente, ¿sí?, para los requisitos. Es importante eso. Pero si es una mujer de Dios, va a decir la verdad y la va a decir en amor. Yo a veces me ha tocado hablar con hermanas, me han dicho, ¿sabe qué? Mi esposo todavía no. O viceversa, pastor, mi esposa todavía no. No, no todavía. Ahora, si lo dice el cónyuge, claro. Porque la hermana quiere que su esposo trabaje en la iglesia, pero dice, ¿sabe qué? No, todavía no. El esposo quiere que su esposa trabaje en la iglesia, pero pastor, todavía no, le falta un poquito. Porque el esposo ama a su esposa y quiere también verla involucrada en la iglesia, pero para agradar a Dios y para bendiciones, no para condenación. Entonces, gobierna y en su casa dice, no se y la condenación del diablo. No un nuevo. No sé si usted ha visto alguna vez a alguien que lleva un mes o 2 meses de cristiano y no sé si usted ha visto eso. El hermano tiene un testimonio poderoso, lo llaman y lo ordenan pastor, lo ungen pastor y se fue. Es lo peor que se puede hacer. No un neófito, no alguien que no entiende nada de la Biblia, de Dios, del cristianismo, nada. No se puede. No se puede. Porque, ¿qué pasará con esa persona? No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál fue la condenación del diablo? Caer en el orgullo.
Porque después, ¿cierto? No tiene experiencia, no tiene amor, no tiene madurez, no tiene templanza, no tiene nada. Y se va a volver controlador de la iglesia, se va a volver el dictador de la iglesia. Va a querer gobernar la iglesia como él quiere. Por eso dice, y no, para que no caiga la condenación del diablo. En vez de hablarle con amor a la iglesia, en vez de orar cuando hay problemas en la iglesia, va a querer actuar, ¿cierto? Y va a cortar cabeza, ¿no? Y el pastor tiene que pastorear y orar. No llegar y actuar. Pero un neófito sí lo va a hacer. Entonces, no se puede, ¿cierto?, poner a alguien nuevo a cargo de una iglesia. No se puede. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Lo que hablábamos hace poquito. Buen testimonio. No en la iglesia, ¿cierto? Un profeta, un ángel, un siervo, todo. Aunque la palabra en el Apocalipsis dice que también los pastores son considerados como, ¿cierto?, el ángel de la iglesia, cuando le habla a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Porque, ¿cierto?, son los que guardan, son los que están puestos por Dios para guiar la iglesia. Pero ¿qué pasa allá afuera? No, si al pastor yo lo vi haciendo esto los otros días, al pastor yo lo vi no, al pastor yo lo vi saliendo del restaurante, al pastor yo lo vi en la esquina ahí con una mujer que no era su esposa. No, buen testimonio. Entonces el pastor tiene que cuidarse, tiene que cuidar su integridad, su familia. Y lo primero, no tiene que cuidarse, ¿cierto? Tanto, bueno, por el puesto también que representa, pero tiene que cuidar su vida espiritual con Dios, su relación con Dios. Eso también. ¿Qué dijo José? José dijo, no voy a ofender a mi Dios. La mujer de Potifar le dijo, ven para acá. Y él dijo, no puedo desobedecer ni deshonrar a mi Dios. Es lo primero que tiene que hacer un pastor cuando se ven problemas y en tentaciones. Ahora, volviendo atrás, cuando dice marido de una sola mujer, si usted se da cuenta, es el primer requisito que está en la lista de los 17 requisitos, el primero que está ahí, marido de una sola mujer. ¿Por qué? ¿Por qué comienza ahí con la lista con ese primer requisito? Porque es donde mayormente los pastores tienen problemas y donde mayormente han caído problemas de falda. Es lamentable, pero la mayoría de las caídas de los pastores son por falda. Porque se involucran, ¿cierto?, con una persona de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, apunta directamente ahí también. Marido de una sola mujer, cuida a tu mujer, guarda a su mujer, ¿cierto? Pastor. Y para que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Qué pasa si el pastor tiene buen testimonio de los de afuera? Va a poder predicar donde sea. Va a poder predicar en el cementerio, en la iglesia, los bomberos, en carabineros, en cualquier esquina el pastor lo va a predicar y la gente le va a escuchar y la gente va a decir, lo conocemos, el pastor de la primera Bautista, sí lo conocemos. Ahí donde va la hermana Anita, va el hermano Justo, va la hermana Verónica, la hermana Pedro, la hermana Mariana, la hermana Sandra, la hermana Lisa, la hermana Gabriela, la hermana María Fernández, la hermana Marisol. Allí, ese pastor es allí, lo conocemos. O cuando usted diga, ¿a qué iglesia va usted? Oh, yo soy de la primera Bautista. ¿Y su pastor cómo se llama? Juan Cortés. Juan Cortés. Sí, el otro día me estuvo predicando, el otro día lo vi comprando. Eso es lo que espera usted, ¿cierto? Que no le vayan a decir, ¿le digo o no le digo? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Él es su pastor? Sí. Mire, le voy a contar. Entonces, no es lo que usted se espera. Usted se espera que su pastor tenga buen testimonio en la comunidad, para que el evangelio no sea, ¿cierto?, vituperado. Que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. ¿Qué significa que no caiga en descrédito? Que no pierda su testimonio. Cuando alguien pierde su testimonio, lo pierde todo. Dios perdona, pero la gente a veces no, y Dios olvida y la gente no olvida. No, ese pastor cayó, ¿cierto? Y pierde su testimonio. ¿Tú conoces al pastor tanto? Sí, ¿cuál? El que engañó a su esposa y que ha marcado por siempre. Es lamentable. ¿Tú conoces al pastor? ¿Te acuerdas del pastor tanto que se robó la plata? No se acuerdan del nombre.
ni del apellido, pero se acuerdan del pastor que se robó la plata, porque pierde su testimonio, pierde el testimonio, porque de ahí ya se van a acordar de usted para siempre, o del pastor para siempre por lo que hizo, aunque Dios lo haya perdonado. Y se le va a hacer cierto difícil predicar afuera. Ah, no, si son todos iguales. Para que no caigan en descrédito con los de afuera. Entonces, ocho, los diáconos. Diácono significa, ¿cierto? También viene del griego diáconos con K, ¿cierto? Que significa simplemente servidores. Servidores. Asimismo deben ser los diáconos honestos, deben ser honestos. Honestos en actuar, honestos, ¿cierto? Sin doblez. El diácono tiene que ser sin doblez. ¿Qué significa eso? De que, ¿cierto? En la iglesia dice una cosa, en el trabajo tiene que decir lo mismo. Si va a hablar con un hermano y le dice una cosa, tiene que ir con el otro hermano y decirle lo mismo. No tiene que haber doblez en su conversación. Tiene que ser cierto de una sola palabra, sin dobleces. Que siempre habla y dice lo mismo. Que no cambia la versión. Que es de confianza. No dado a mucho vino. Lo mismo es cierto que para los pastores. No codicioso de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque también los diáconos también en el tiempo bíblico, ¿cierto? Los diáconos también comenzaron a trabajar con dinero dentro de la iglesia. Y por eso le dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, también. Porque ellos manejan dinero, los diáconos. En el Nuevo Testamento, ¿cierto? Lo vemos y también lo hemos visto en la práctica, porque son diáconos. Los diáconos están para el servicio múltiple dentro de la iglesia, son servidores y están sujetos, ¿cierto?, al pastor. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? El evangelio revelado. El reino que no estaba revelado, estaba velado. Ese era el misterio del evangelio, el misterio de la fe, el misterio del evangelio. Con limpia conciencia. Que no ensucien, ¿cierto? Que no manchen el evangelio. Que lo vivan, que lo practiquen. Que lo obedezcan, ¿cierto? Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y esto también se han sometido a prueba primero. Aquí hay otra, ¿cierto? Un punto importante para los diáconos, aquellos aspirantes a diáconos, que sean sometidos a prueba primero. Ah, es que hermano, usted me conoce hace años, yo nací en la iglesia, yo hago esto, hago lo otro, 200, pero la Biblia dice que tenemos, hermano, que someterlo a prueba. Usted va a estar a prueba 3, 4, 6 meses, ¿cierto? Un año, y después va a ser llamado viendo su testimonio, viendo su comportamiento. Porque supongamos que el hermano quiere ser diácono y solamente tiene el deseo, y se le nombra, se le ordena, se le unge como diácono, y después no quiere servir, después desaparece, no viene a la iglesia, es rebelde, contesta mal, y tiene todas esas cosas. ¿Dónde falló? ¿Dónde falló la iglesia? En este punto, ponerlo a prueba. ¿Cierto? Es importante. Y aquel que tiene el llamado, que el Señor dice, no hay problema con la prueba, porque también es importante para mí. Porque un ejemplo, aquí está el hermano Pedro, ¿cierto? El hermano Pedro dice, hermano Pedro Molina, viene alguien y le dice, hermano Pedro, yo quiero que usted me dé trabajo porque me gusta la gafitería. Y quiero realmente, ¿cierto?, ser gafiter. ¿Y qué le dice el hermano Pedro? Bueno, trabaja un tiempo conmigo, 3 meses, 4 meses, y ahí no. No, porque yo quiero comprarme la herramienta, quiero trabajar. No. Va a estar 3 meses conmigo y va a ver cómo es la gafitería. Y después te hago contrato ¿cierto? Ahí, de ayudante de gafiter. No, que yo quiero que me haga el tiro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si el muchacho no le gusta la gafitería y ya se le hizo contrato? Entonces, en las cosas del Señor hay que tener mucho más cuidado con eso, ¿ya? Todo aspirante, ¿cierto?, al diaconado tiene que ser puesto a prueba. El otro,
Y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Importante que, ¿cierto? También no tenga nada que decirse del diácono, que nadie lo apunte con el dedo, ¿cierto? Con justa razón. Si alguien lo apunta con el dedo, si alguien habla mal del diácono, que sea mentira, que sea mintiendo, pero que sea irreprensible. Y dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí hay dos paralelos. Habla de la esposa de los diáconos y habla también de las diaconisas. Requisitos para las diaconisas también, ¿cierto? Que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles. Fieles a sus hijos, fieles a sus hogares, fieles a su esposo, fieles al Señor, fieles en el trabajo, fieles en lo que se les encomienda, fieles en la responsabilidad que tienen. Qué bonito. Y los diáconos sean maridos también de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Entonces el diácono tiene que estar presente con su familia y con sus hijos, y con su familia y con sus hijos. Debe servir al Señor en la iglesia, porque tiene que ser visto. Porque un diácono no puede hablar de la esposa si no está con él. Un diácono puede hablar de sus hijos que los tienen en sujeción si no están con él. Ahora, si los hijos crecen y se van, está bien, pero está su esposa. Que gobierne bien su casa y sus hijos. Eso es importante, amado. Para que no caiga, ¿cierto?, como en descrédito. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los diáconos que cumplen bien su ministerio, ¿cierto?, su trabajo, su oficio, ganan un grado honroso. Bonito. Ganan un grado de honra, de respeto, de admiración por la iglesia. Este diácono se respeta, este diácono es un ejemplo, este diácono es un ejemplo de esposo, es un ejemplo de padre, es un ejemplo de abuelo, es un ejemplo de hermano, es un ejemplo de hijo de Dios, es un ejemplo de trabajador, es un ejemplo de vecino, es un ejemplo en el perdón, en el amor, es un ejemplo en ser dadivoso, es un ejemplo. En el servicio de la iglesia siempre está dispuesto, lo hace con amabilidad, lo hace con honra, ¿cierto? Lo hace con gozo, con alegría, con gratitud. Y gana un grado de honra. ¡Qué bonito! Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, dice Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La verdad, hablamos de eso, no sé si se acuerdan, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Pablo estaba mirando terminamos con esto, Pablo estaba mirando el edificio grande del templo, ¿cierto?, de la diosa de los Efesios, y esa tiene 127 columnas. 127 columnas tiene ese, que lo mostramos la otra vez, ¿cierto? Y dice que así es, del Dios viviente, en la iglesia, columna y baluarte de qué? De la verdad, de la palabra fiel, donde se sostiene, ¿cierto?, el evangelio, donde se sostiene la enseñanza, donde se sostiene lo puro, la palabra fiel, donde se sostiene la verdad de Cristo el Señor. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Dios fue manifestado en carne? Sí, porque Jesucristo estuvo en carne, manifestado en carne. ¿Justificado en el Espíritu? Sí, porque anduvo en el Espíritu y el Espíritu Santo, ¿cierto? Dios, a través del Espíritu Santo, dio testimonio de Jesús. ¿Visto de los ángeles? Sí, cuando nació, los ángeles, ¿cierto?, lo declararon. Los ángeles lo vieron, los ángeles lo glorificaron, lo alabaron, le adoraron. ¿Predicado a los gentiles? Sí. Cristo fue predicado a los gentiles. ¿Creído en el mundo? Sí. Y recibido allá arriba en gloria, amén. Por lo tanto, todo aquel que quiera hacer parte y quiera trabajar como pastor o como diácono o como diaconisa en la iglesia, que es columna baluarte de la verdad, ¿cierto?, en la iglesia del Dios viviente, debe ser irreprensible. El pastor, ¿cierto?, los requisitos para el pastor, 17 requisitos para ser pastor, para que la iglesia le diga, usted está aprobado, la iglesia, ¿cierto?, le da el visto bueno, Dios lo bendiga, usted es nuestro pastor, o lo enviamos como pastor a otra iglesia. 8 requisitos para los diáconos, diaconisa, bien, usted diácono ahora cumple los requisitos, vaya a trabajar a esta iglesia o trabaje con nosotros.
En la iglesia que es, ¿cierto? La iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad, donde el Cristo, donde este Cristo, ¿cierto? Que fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido allá arriba, este Cristo, ¿cierto? Es el Señor de la iglesia. Y eso creímos y eso predicamos. Y si estos requisitos están aquí, es porque son dados por Dios, no por hombres. Y cuando obedecemos a la palabra y le hacemos caso a la palabra y decimos, estos son los requisitos que Dios puso y hay que hacerlo así, la iglesia crece, la iglesia es sana, la iglesia es fuerte y Dios está allí, la iglesia prospera, la iglesia es bendecida porque hay gente que está en el liderazgo que está dando ejemplo en todo. Porque eso es lo que tenemos que ser, ¿cierto? La sal de la tierra y la luz del mundo. No pueden haber pecadores dirigiendo la iglesia, a cargo de la iglesia. No puede haber un adúltero en la iglesia como pastor, como líder, no puede. No puede haber un vanidoso, no puede haber un ambicioso en la iglesia, liderando la iglesia, no puede. No puede haber un maltratador, un violento en la iglesia, pastoreando la iglesia, no puede. No puede haber alguien que da mal testimonio, ¿cierto? Afuera, pastoreando la iglesia, no puede. No puede alguien que tiene su casa patas para arriba, ¿cierto? Diciendo la palabra, ¿cierto? Vulgar, patas para arriba, gobernar la iglesia, porque no va a saber cómo ordenar la iglesia, cómo guiar la iglesia, cómo aconsejar a la iglesia. Porque su casa, ¿cierto? Está perdida. Y si seguimos el patrón de la iglesia, crece. La iglesia es bendecida. El pastor está para qué? Para enseñar, para predicar, ¿cierto? Y para formar líderes. Los diáconos están para servir. No sé si se dio cuenta, uno de los requisitos que no aparece para los diáconos es la enseñanza, es la predicación, es formar a otros líderes. Esa es tarea del pastor. Los diáconos están para servir sus múltiples tareas dentro de la iglesia con gozo y con alegría. Entonces, claro, los requisitos son mucho más para los pastores porque la exigencia es mucho más. Si usted puede ver en Hebreos 13 y 17. ¿Por qué hay una exigencia tan grande para los pastores? Hebreos 13 y 17 dice, obedeced a vuestros pastores sujetados a ellos, dice, porque ellos velan por vuestras almas, y aquí está lo grave, aquí está lo delicado de ser pastor, porque ellos tendrán que dar cuenta ante Dios. Yo no le voy a dar cuenta, ¿cierto? Claro, también tengo una URPAP, ¿cierto? Yo estoy sujeto a la URPAP y también a la UNAPAP, ¿cierto? Cualquier cosa que haga, una cosa mala, ¿cierto? Ellos también me llaman a cuenta, pero aquí habla del cuidado de las almas. Yo como pastor voy a tener que darle cuenta a Dios por esta iglesia. Pero por toda la iglesia, no por toda la iglesia. ¿Por cuáles? Dice, por aquellos que se sujetan a los pastores, dice la palabra, ¿cierto? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Todos los que se sujetan, o sea, todos los que se dejan guiar, aconsejar por el pastor, ¿cierto? Están bajo la tutela y bajo del cuidado del pastor, ¿cierto? El pastor tendrá que dar cuenta por ellos ante el Señor. Pero difícilmente el pastor va a dar cuenta por las personas que no se quieren dejar guiar o sujetar. Porque es claro, yo voy a tener que darle cuentas a Dios por las personas que están bajo mi guianza, bajo mi sujeción, porque Dios me va a pedir cuenta. Es decir, si yo veo a alguien en pecado y no le digo, para que no se vaya de la iglesia, para que no deje de diezmar, para que el hermano, un ejemplo, si me trae un pollito asado todos los sábados, no le voy a decir, hermano, usted está en pecado, porque si no voy a perder el pollito. No puedo.
Prefiero perder, ¿cierto?, la regalía, prefiero perder los regalos, lo que sea, el pollo asado con papas fritas, no importa, hermano, se enojó conmigo, pero, ¿cierto?, como pastor tengo que decirle que usted está en pecado, que si no se arrepiente, se va al infierno. No me importa si el hermano, ¿cierto?, usa la tijerita y ya no me da una ofrenda especial, no me importa. A mí me importa su alma. Me importa que el hermano se salve, que Dios no me diga, este se perdió por tu culpa. No le dijiste que estaba en pecado. Entonces, yo voy a tener que dar cuentas por aquellos que se sujetan. El pastor tendrá que dar cuenta por aquellos que se sujetan al pastor. Hermano, ¿sabe qué? Supe que usted está enojado con alguien. Hablar, eso es guiar. Hermano, no lo haga. Porque el pastor nunca va a dar un consejo malo, nunca. No puede. Así que si un joven va y dice, el pastor sabe que me quiero comprar una moto. Y el pastor sabe que ese joven es medio loco. El pastor sabe que ese joven le gusta la velocidad. Le dice, no te la compre. No te la compre. Ah, después sale hablando el joven, que el pastor no quiere envidioso, no quiere que me compre una moto. Entonces, el pastor, ¿qué va a hacer? Va a dar un buen consejo, porque va a velar por la vida también de esa persona. Así que, amados, gran responsabilidad tienen los pastores de dar cuenta ante Dios por la grey que tiene a su cargo. Y el pastor, ¿cierto?, que ama las almas, que ama al rebaño, también les habla con amor, un amor firme, la verdad. Así que Dios les guarde y Dios les bendiga. Aquí están, en este capítulo 3, están los requisitos para aquellos que quieren ser pastores y aquellos que quieren, ¿cierto?, ser diáconos, diaconisas dentro de la casa del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos.